Ya, muy bien. Muy buenas noches tengan todos los presentes. Quien les habla es el ingeniero Hugo Bello Capcho. En esta oportunidad vamos a presentar el curso para la misma ejecución de obra, ¿no? Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta para poder sustentar y justificar muchas veces algunos documentos. Ahora, en el caso de que sea por administración directa, ¿eso qué quiere decir? Que la entidad, nuevamente, un municipio, un gobierno regional, cualquier entidad pública, pueda ejecutar por sus propios medios, porque ya sea que cuenta con los medios técnicos, cuenta con maquinarias, cuenta con capacidad técnica administrativa para poder ejecutar una obra. Por lo general, las obras por administración directa son obras relativamente pequeñas, se podría decir, pero que la misma municipalidad con sus propios fondos los puede ejecutar, ¿no? Ahora, en este caso, cuando son obras por administración directa, se va a basar específicamente en lo que es la resolución de Contraloría número 432 del año 2023, del año pasado nada más, ya, y donde ahí en sus anexos o en el anexo que se tiene todos los lineamientos que se debe tener en cuenta, tanto en la entidad como los residentes, supervisores o inspectores, de ser el caso, para poder ejecutar de manera correcta la, eh, la obra, la obra, ¿no? La diferencia entre el reglamento de la ley de contrataciones y la resolución de la Contraloría, van a ver ustedes que son conceptos también muy similares, solamente que, bueno, es en el tema para cada tema particular, por ejemplo, para contrato o administración directa, vamos a ver que nos podemos basar en cada uno de ellos, ¿no? Mientras avancemos. Vamos a empezar de lo básico, ¿ya? Por ejemplo, el curso es residencia y supervisión de obras. ¿Qué es un residente? ¿Qué es un supervisor? Si es que nos basamos específicamente a obras por contrata, ahí nos vamos a basar a lo que es el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en este caso particular para residente de obras en el artículo 179, y nos indica que un residente de obra es un profesional colegiado, habilitado y especializado que está siendo designado por el contratista. Hay que entender una cosa, ¿no? El residente de obra, existe un residente tanto para obras por administración directa como para obras para obras por contrata. El detalle es que para una obra por contrata, el residente de obra va a representar, va a ser la representación técnica del contratista. ¿Ya? En cambio, en una obra por administración directa, el residente de obra va a ser la representación técnica de la misma entidad, ¿ya? Ambos cumplen, o sea, en ambas situaciones, tanto en obras por contrata y administración directa, cumplen la misma función, ¿no? Dirigir la obra de manera técnica, administrativa, económica, para el correcto cumplimiento de plazos, cumplimiento de especificaciones técnicas que pueda tener la obra. Y para ello se requiere que, por ejemplo, en este caso de obras por contrata, el residente de obra tenga no menos de 2 años de experiencia en la especialidad. Eso hay que tenerlo en cuenta porque el tema de especialidad se, se toma por el tipo de obra que se va a ejecutar. Por ejemplo, si tú tienes experiencia ejecutando pistas, por ejemplo, 1 año de ejecución de ejecución de obras de pistas y veredas, por ejemplo, tienes otro año en ejecución de obras de saneamiento, ya tienes 2 años. Pero, ¿qué pasa cuando quieres ejecutar una obra, digamos, de colegios, por ejemplo? No tienes 2 años de experiencia, sí, general, pero no tienes específico en colegios, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo ganas experiencia si es que no tienes experiencia? Bueno, como asistente técnico, ¿no? Asistente técnico de obras. Los asistentes técnicos de obras eh, ayudan de manera técnica o administrativa al residente de obra para un correcto manejo o desarrollo de la ejecución, ¿no? Ahora, en este caso también el reglamento de ley de contrataciones eh, limita
a que el residente de obra sea solamente eh, a ver, permítame, acá, el residente de obra solamente pueda prestar sus servicios a una sola obra a la vez. No puede dirigirse a otras obras. Estás acá, por ejemplo, en una obra un día, al día siguiente te vas a otra obra, no puedes ser responsable de dos obras. Y para esto también hay algunos elementos de control, ¿no? Por ejemplo, en el tema de cuaderno de obra, en cuaderno de obra digital sobre todo, en el tema de reportes de los avances de obra, que quizá más adelante lo vamos a ver, eh, mediante las oficinas de obras por administración directa, pueden tener mediante el registro, ¿no? En diferentes aplicativos como es Infoobras, ahí también puede detectar que un ingeniero está participando en una o dos obras a la vez, y eso es causal puede ser hasta de sanción al mismo ingeniero. Pues hay que tener en cuenta que un ingeniero residente tiene que estar permanentemente en una obra. Se pide una participación de uno, ¿eso qué quiere decir? Que todo su tiempo tiene que estar en esa obra, ¿no? Salvo indica ahí en el numeral 179.4 que esa obra sea convocada por paquetes. Por paquetes quiere decir que es una obra, un proyecto grande, donde, por ejemplo, no obras de saneamiento para diferentes comunidades ya son varios paquetes o varias obras, al parecer, pero es una sola obra en general. A ver, acá me faltó algo, me parece. Como les mencionaba, por ejemplo, ahí en el numeral 2 indica que el residente de obra representa en este caso al contratista de manera técnica como responsable técnico de obra, ¿no? Y él no va a estar facultado para pactar modificaciones al contrato. El contrato está firmado entre contratista, que es una persona jurídica ajena a la entidad, y la entidad, ¿no? Ellos dos pueden modificar o hacer las modificaciones en el contrato para la ejecución de la obra, ¿no? Para este caso, también tenemos el concepto de supervisor o inspector de obra. En el caso del supervisor, vamos a hacer una pequeña diferencia, ¿no? El residente de obra es un ingeniero que va a llevar la ejecución de la obra. Mm, ¿Y qué va a hacer el ingeniero supervisor? El ingeniero supervisor va a controlar la correcta ejecución de la obra. El ingeniero supervisor va a ser el representante de la entidad, bueno, que va a velar por los intereses de la, de la entidad para que esa obra, la obra que está en la jurisdicción de la entidad, pueda llevarse de manera adecuada, ¿no? Que no caiga, digamos, en atrasos, que alerte a la entidad por algún mal manejo que esté presente principalmente dentro de la obra, ¿no? Hay una pequeña diferenciación entre supervisor e inspector. Ambos finalmente terminan cumpliendo la misma función de velar por los intereses de la entidad. Pero, ¿en qué se diferencian? Supervisor, bueno, básicamente se diferencian en los términos, ¿no? Eh, Al supervisor es un ingeniero que lo contratas, o puede ser un jefe de supervisión cuando se contrata a una persona jurídica, a una empresa. Y un inspector se denomina a un personal propio de la misma municipalidad que asume el cargo de inspector mediante una designación, ¿no? Ahora, el inspector no tiene un pago adicional por ese servicio que está prestando por parte de la entidad, ¿no? Así como menciona a ver, como menciona ahí, el inspector es un profesional, funcionario, servidor de la entidad, servidor o funcionario de la entidad designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin, ¿no? Para velar los intereses de la entidad. Eh, mm, Seguimos. El perfil que se establece para el inspector o supervisor de obra, bueno, corresponde, eh, tiene que tener por lo menos, ¿no? La misma experiencia del residente de obra, la misma o superior.
En este caso, si tú te das cuenta en los artículos anteriores que hemos estado repasando, para ser un residente, para ser considerado como un residente, tú tienes que tener por lo menos 2 años de experiencia en la especialidad. Y para ser supervisor, de la misma manera, tendrías que tener 2 o más años de experiencia o tener una experiencia igual o superior al residente, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá. Ah, muy bien. De la misma manera que un residente no puede prestar sus servicios a diferentes obras al mismo tiempo, el supervisor también está obligado a solamente actuar o prestar el servicio a una sola obra. Y de la misma manera, si es una obra convocada por paquetes, también puede hacer las veces de estar en diferentes, dentro de ese paquete, ¿no? En diferentes ejecución dentro del mismo paquete. Ahora, un detalle con el residente y el supervisor es que si ya se encuentran contratados o designados, tanto el residente como el supervisor tiene que tener las reglas del juego bien claras, ¿no? Ah, permítame, si se dan cuenta, hemos estado revisando solamente lo referente a residente y supervisor, eh, de acuerdo a lo que indica el reglamento de la ley de contrataciones. Ya, y eso ¿qué nos lleva? A que el residente, o bueno, que esta obra se esté ejecutando por contrata, ¿no? La definición para residente y supervisión para obras por administración directa, bueno, acá lo encontramos, lo van a encontrar en esta directiva 017 del 2023 de la Contraloría. Esto está dentro de la resolución de Contraloría número 432 del año 2023, eh, que indica todos los lineamientos y disposiciones que pueden tener para la ejecución de obras públicas por administración directa. Acá también nos indica el personal clave que puede tener la obra, pero en este caso particular, los conceptos que se tienen o que se manejan son bastante similares a lo que indica el reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Por ejemplo, acá, donde estamos, tenemos un tema de expedientes técnicos, eso está acá, como personal clave de obra, ¿no? Acá tenemos que ver que se mencionan diferentes profesionales, tanto inspector supervisor, un administrador de obra, un residente de obra, asistentes, ingenieros de salud, almaceneros, asistente de obra, como les menciono. El detalle, si es que nosotros vamos a hacer la comparación del concepto de residente de obra por contrata con el término residente de obra por administración directa, es básicamente lo mismo, si se dan cuenta. Pero acá hace una pequeña aclaración. Indica que para obras de categoría A, para obras también de categoría B, para obras de categoría, donde indica categoría C también indica, te piden diferentes años de experiencia, ¿no? Ahora, ¿qué son esas categorías? Eso también los tenemos estipulados dentro del mismo documento. Y las categorías principalmente van determinadas por el monto de ejecución que se va a tener esa obra por administración directa. Por ejemplo, las obras de categoría A son obras menores con un costo de ejecución menor a 5 millones. Las de categoría B van a estar desde 5 hasta 10 millones y las obras de categoría C van a estar mayores a 10 millones, ¿no? Ahora, ¿esto qué indica? Que mientras más pequeño, un poco se va a limitar el número de personal clave que va a tener una obra. En el detalle de categoría A, que son 5 millones, eh, nosotros vamos a tener, por ejemplo, si nos vamos nuevamente a la parte de personal clave de obra, por ejemplo, para un inspector y supervisor, eh, te va a indicar que el cargo bueno, es básicamente el mismo, ¿no? El inspector es un profesional, funcionario y servidor de la entidad expresamente designado. Eh, el supervisor es una persona natural y jurídica
contratada para controlar el trabajo efectuado. Acá tenemos básicamente el mismo concepto que nos indica el reglamento de la ley de contrataciones, pero hay un detalle acá, bueno, acá no lo menciona, pero sí lo menciona en la parte de, en el numeral 186.2, que indica, ¿no? Que la ejecución, o perdón, la contratación de un supervisor va a ser o va a venir siendo obligada a partir un monto o del valor de ejecución de la obra, ¿no? Y ese valor está estipulado en la ley del presupuesto del sector público de cada año, ¿no? En este caso, para este año, según lo que indica la ley de presupuesto, el monto eh, para contratar de manera obligatoria a un supervisor es que la obra sea de 4.300.000 para arriba. Si es de 4.300.000 para abajo, o sea, menores a ese valor, es optativo, ¿no? O sea, puedes designar un inspector o puedes contratar a un supervisor. Pero a partir de los 4.300.000, si tu obra, por ejemplo, cuesta 5 o 6 millones, vas a tener que contratar de manera obligatoria a un supervisor o a una persona jurídica que se haga cargo para la parte de supervisión de obras, ¿no? Ya. En este caso también hace mención al temas de administrador de obras, pero de manera también optativa, ¿no? Porque indica que para obras de categoría B, tiene que tener ya, o bueno, se debe contar con alguna experiencia más específica, ¿no? Pero si nos vamos directamente a lo que es el residente de obras, como les mencionaba, para categoría A, o sea, obras menores a 5 millones de presupuesto, debe contar con, no, con por lo menos mínimo 2 años de experiencia en obras públicas de similar naturaleza, y eso hay que tenerlo siempre presente, como les mencionaba, si tú has ejecutado obras de saneamiento, obras de carreteras, pero tendrás muchos años de experiencia, pero no tienes experiencia específica, por ejemplo, para colegios, ¿ya? Ese es el detalle, tiene que ser específico en colegios, específico en saneamiento o en el tipo de obra que tú quieras ejecutar, ¿no? Te indica también que para obras de categoría B tiene que tener por lo menos 5 años de experiencia y para obras de categoría C tiene que tener mínimo 8 años de experiencia, ¿no? Eh, ya. Bueno, acá también si ustedes ven el segundo párrafo, te indica que el residente debe ser de manera o debe estar de manera exclusiva para una sola obra. Ingeniero, disculpe, creo que no se está moviendo tu PPT, Inge. Uy, no se nota. A ver, permíteme. O si no, vuelve a la presenta, Inge. Ya bueno, no sé si lo ven, acá les estoy mostrando acá. Bueno, Sí, estaba sí. viendo un poco Sí, el PDF se muestra. Ya, miren, acá como les mencionaba, acá está el anexo de la resolución de Contraloría número 432 del año 2023, ¿no? Como les mencionaba, estos son todos los lineamientos en los que debemos basarnos para la ejecución de obras públicas por administración directa. Acá, como les mencionaba, ya habíamos visto un tema de dónde estamos. A ver, vamos a avanzar. En temas de categoría, en este numeral 6.2, ejecución de obras por administración directa, es lo que les indicaba la categoría A, la categoría B y la categoría C, ¿no? Y esas categorías nos limitan a que tengamos personal clave, en este caso para residente de obra, con algunas limitaciones en los años de experiencia, ¿no? Obras denominadas de categoría A, o sea, menores a 5 millones, requieren residentes de obras con 2 años de experiencia, obras de categoría B con 5 años de experiencia mínima y obras de categoría C con 8 años mínimos de experiencia, ¿no? Ya. Vamos a ir haciendo esa comparación entre lo que indica el reglamento de la ley de contrataciones y
la resolución de Contraloría, ¿no? Que es específico para obras por administración directa. Ahora, como les mencionaba, tanto el residente como el supervisor, eh, si ya sean designados o contratados para la ejecución de una obra, necesitan saber qué se va a ejecutar, qué, qué actividades van a desarrollar, de qué dimensiones van a tener las estructuras que se van a ejecutar, las actividades que se van a realizar, qué tipo de especificaciones técnicas van a tener, qué calidad de materiales van a requerirse. Y para eso, toda esa información siempre va a estar dentro del expediente técnico. En una obra pública es obligatorio la existencia de un expediente técnico. ¿Ya? Y ese expediente técnico también tiene una definición eh, dentro del reglamento de la ley de contrataciones, como en la resolución de Contraloría, que básicamente son lo mismo, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo. Pero hay que tener en cuenta esto. El expediente técnico es la base, no te diría las reglas del juego, pero sí es la meta. Es el documento donde se van a plasmar las metas que nosotros vamos a requerir o vamos a necesitar para tener una visión clara de lo que es lo que vamos a ejecutar, ¿no? Tanto residente y como supervisor, al momento de ser designados o contratados, tienen que tener acceso a ese documento, revisarlo y verificar si ese documento tiene o es compatible con el campo, y si es que presenta o no deficiencias, siempre hay que informarlo, ¿no? Vamos a continuar acá. Como les mencionaba, tendríamos que hacer un informe de compatibilidad, pero eso está mal dicho. En realidad, lo que nos indica el reglamento de la ley de contrataciones es que se tenga que hacer un informe de revisión del expediente técnico. En el caso de obras por contrata, ahí se basa directamente al artículo 177 y nos dice que tanto el residente como, o bueno, en este caso el residente, tiene 15 días calendarios, o sea, desde el inicio del plazo de ejecución de obras, tiene 15 días calendarios para que pueda hacer su informe, presentarlo al supervisor. Y eso va a depender del plazo de ejecución de obras, ¿no? Si la obra tiene un plazo menor a 120 días de ejecución, tiene 15 días, pero si es un plazo mayor a 120 días de ejecución, tiene 30 días calendarios. El contratista presenta al supervisor o al inspector, de ser el caso, un informe técnico de revisión del expediente técnico. Ese término de informe de compatibilidad, eso no existe o no debería existir. Lo que te pide al inicio en realidad es un informe técnico de revisión de expediente, ¿no? Y ahí, ¿qué cosa es lo que tú vas a observar? Por ejemplo, si tú agarras el expediente técnico, lo primero que tienes que ver si es las metas, qué es lo que vas a cumplir, ¿no? Tú tienes que ver, por ejemplo, si es que vas a hacer una obra de saneamiento, seguramente en la memoria descriptiva te indicará, vamos a hacer una captación, no sé, del tipo barraje, vamos a hacer 10 kilómetros de línea de conducción, vamos a hacer un reservorio de, no sé, 50 metros cúbicos y tanta cantidad de red de distribución y obras de arte por ahí, ¿ya? Todo lo que indica en la memoria descriptiva tiene que estar plasmado en los planos, tiene que estar plasmado, tiene que ser coherente, congruente con lo que indica tanto como les menciono, los planos, las especificaciones técnicas, los metrados, los presupuestos. La idea es que tú revises, ¿no? Como residente de obra, revises el expediente técnico para que no te sorprendas más adelante de que no existan algunas cosas o existan por demás. Por ejemplo, tú tienes que construir, por ejemplo, un edificio, te dan un expediente indicando que tienes que construir una edificación de, no sé, 8 pisos, ¿ya? Es un ejemplo. Ves los planos y ves que ese edificio está apoyado en 4 columnas de, no sé, de 20 por 20. Estoy haciendo un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero ponte ese caso. Por la experiencia, se supone que tienes experiencia en la ejecución de ese tipo de obras, obras de edificación.
vas a ver que 4 columnas de 20 por 20 no van a soportar una edificación de 8 pisos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a indicar en tu informe de revisión del expediente técnico que, eh, que no es congruente la edificación, o bueno, te pasarías directamente a la memoria de cálculos, ¿no? A la memoria de cálculos y los resultados, que probablemente esté equivocado. ¿Ya? Y eso lo tienes que justificar de acuerdo a lo que revisas en el expediente, ¿no? En este caso directo, te tendrías que ir a lo que es la memoria de cálculos, quizá los materiales que están empleando, las especificaciones técnicas que se tienen, o quizás sea un error del expediente técnico. El expediente técnico, si bien es cierto que tiene todas las metas que vamos a tener, pero eso no quiere decir que sea un documento que no admite fallas, ¿no? Muchas veces el expediente técnico tiene fallas y fallas muy, muy lamentables, se podría decir. Muchas veces ese expediente técnico son elaborados por funcionarios de la misma entidad que quizá no tienen la experiencia para hacer ese tipo de obras, quizá se les ha pasado por las diferentes actividades que cumplen dentro de la entidad, o también puede ser culpa del- de los proyectistas, ¿no? Quizá han contratado consultores que no tienen esa especialidad, por ejemplo, y te presentan cualquier cosa, ¿no? Y por eso es importante hacer la revisión del expediente técnico, verificar que estén los documentos que se necesitan para que se sustente, ¿no? Por ejemplo, si tienes una edificación, mínimo vas a ver si tiene, digamos, un estudio de suelos, su modelamiento de la edificación, no sé, que sean congruentes con los planos que se tienen. Pero, como les menciono, el expediente técnico es un documento que muchas veces tiene falla, ¿ya? Y para eso siempre hay que tener el tiempo de revisarlo. Eh, Seguimos a ver. Para lo que es el supervisor va a recibir el informe de revisión del expediente técnico, eh, pero en este caso el supervisor o inspector tiene un plazo de 7 días nada más para afirmar lo que indica el residente de obra, para afirmar o negar quizá. Él también tiene acceso al expediente técnico y bueno, de acuerdo a su criterio verá si es que es válido lo que indica el residente de obra. Ahora, qué es lo que sucede si es que digamos dentro de esos 15 días que te da para que revises tú como residente, tienes 15 días, por ejemplo, para que puedas revisar el expediente y alertar o indicar que tiene o no tiene fallas ese expediente? Si tú no has presentado tu informe dentro de esos 15 días, tú no tienes derecho, se podría decir, a estar solicitando más adelante, quizá adicionales o modificaciones en la ejecución de obras, ¿no? Si tú no has, dentro de esos 15 días o dentro de esos 30 días, tú no has indicado los posibles errores que tenga el expediente técnico, los posibles errores en los documentos que tiene el expediente técnico, eh, ese va a ser un sustento menos para que tú puedas necesitar para más adelante, ya sea adicionales o quizá ampliaciones de plazo, ¿no? Ahora, como les mencionaba, ese informe lo recibe el supervisor y tiene 7 días o 10 días, dependiendo el plazo de ejecución de la obra, para que el supervisor también haga un informe de la revisión del expediente técnico y los pase a la entidad, ¿no? Pronunciándose obviamente y verificando de propia mano de los hallazgos que haya hecho en la revisión del expediente técnico. Ahora, acá tenemos también, por ejemplo, para obras por administración directa, si se dan cuenta, lo que indica la resolución de Contraloría en su numeral 7.2.2, indica básicamente los mismos planos.
Ahora, ¿cuál es el detalle o cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, o bueno, entre estas dos, entre el artículo, por ejemplo, en el artículo 177 y el numeral 7.22? Es que en el artículo 177 del Reglamento de Ley de Contrataciones indica que esos 15 días se inician, o bueno, esos 15 días que tiene el residente de una obra por contrata, están o van a estar dentro del inicio o dentro del plazo de ejecución de la obra. Por ejemplo, ¿no? La obra va a iniciar el 1 de julio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el residente de obra, desde el 1 de julio, va a hacer, va a tener 15 días para que pueda elevar su informe. En el caso de obras por contrata, eh, la, este, lo que indica, perdón, por obras por administración directa, lo que indica la resolución es que el residente tiene 15 días a partir de la designación. Esa designación no necesariamente indica que sea el inicio de obra, ¿ya? Una vez que el residente haya hecho su informe y haya pasado al supervisor o al inspector de obra, eh, ese plazo de 15 días no se computa como plazo de ejecución de obras. Eso hay que tenerlo en claro. Ya, en el caso de obras por administración directa, la resolución de Contraloría también indica que el supervisor, de la misma manera, tiene 7 días o 10 días, dependiendo del plazo de ejecución de obra, eh, para elevar su informe, ¿no? Con su informe técnico de revisión del expediente técnico a la oficina de obras por administración directa, ¿no? De la misma manera, tiene que pronunciarse de acuerdo a los hallazgos que haya hecho el residente y las verificaciones propias que pueda hacer como supervisor o inspector de obra, ¿no? Para eso vamos a hacer un pequeño repaso también de lo que es el expediente técnico. Seguramente muchos de ustedes ya tienen conocimiento de lo que es un expediente técnico, y tanto la resolución, no, perdón, el reglamento de la ley de contrataciones como la resolución de Contraloría tienen básicamente el mismo concepto. El expediente técnico de obra es un conjunto de documentos que comprenden tanto la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos y demás documentos que, eh, que se requiere para o que son necesarios para justificar tanto los cálculos, los presupuestos y finalmente los planos de una determinada obra a ejecutar, ¿no? Vamos a ir viendo cada parte de ese expediente, o de ese documento, de ese conjunto de documentos, para así tener algo más claro y quizá señalar algunos puntos, ¿no? Donde podríamos darnos cuenta de los errores que puedan tener los expedientes técnicos. Tú como residente o como supervisor podrías ver, ¿no? De buenas a primeras, básicamente empezamos por el inicio, que es la memoria descriptiva. En este caso, la memoria descriptiva es un documento donde se va a describir, ¿no? Se describen datos importantes y básicos de lo que va a ser la ejecución de esa obra. Como datos básicos, obviamente vamos a tener la ubicación, la, eh, el estado situacional de, de la zona o el ámbito de ejecución, eh, las estructuras existentes, si es que existen, la situación actual, tanto física como legalmente, en qué situación se encuentra la zona donde se va a ejecutar, la descripción de las partidas las actividades que tú vas a desarrollar. Te va a decir de manera general, ¿no? Metas globales, qué es lo que vas a realizar, tantos kilómetros de tubería, tantos metros o tantas unidades de estructuras o de obras de arte, por ejemplo, indicándote resúmenes también como son los costos, resúmenes de presupuestos, resúmenes de gastos generales, indicándote de manera puntual cuántos días de ejecución de plazo vas a tener
y diferentes datos que obviamente son relevantes para que tú tengas conocimiento a dónde estás entrando, ¿no? Y qué es lo que vas a hacer. Esos datos tienen que ser congruentes con todos los demás documentos, en este caso presupuestos, planos y demás, ¿no? Tenemos también lo que son las especificaciones técnicas, que son, como indica ahí, un conjunto de normas técnicas que nos van a guiar para desarrollar de manera adecuada las actividades que vamos a tener dentro de la ejecución del proyecto. Nos van a indicar la calidad o los ensayos que vamos a necesitar desarrollar para tener, digamos, una normal ejecución de obras, ¿no? En estas especificaciones técnicas vamos a tener también de manera detallada la descripción de la actividad, por ejemplo, ¿no? Una excavación. ¿En qué consiste esa excavación? ¿Quién va a participar en esa excavación? ¿Qué materiales, qué insumos, qué tipo de pruebas vas a necesitar, quizá ensayos o materiales particulares que vas a necesitar para la ejecución de esa actividad en particular? Ponte que tú en un expediente tengas, no sé, 100, 200 partidas, 200 actividades a desarrollar, vas a tener en el expediente técnico 200 actividades detalladas de manera, o sea, descritas de manera detallada para que tú puedas revisarlo, ver y saber, entenderlo. Tú como ingeniero vas a agarrar ese documento cuando, digamos, tengas alguna duda, venga no sé, un maestro de obra, eh, venga un obrero y tengan dificultad al momento de ejecutar una obra o una actividad, y tú también no tengas tanto conocimiento de cómo se va a desarrollar, tú directamente puedes entrar a esta sección, a este apartado que son especificaciones técnicas, ver que las especificaciones técnicas son el modo de ejecutar, te indica de qué manera vas a ejecutar, de qué manera vas a controlar la partida o la actividad que tú vas a desarrollar, ¿no? En ese caso, esa especificación técnica te sirve a ti para que tú puedas desarrollar esa actividad, pero muchas veces esa especificación técnica, y eso también va de mano de los consultores, que quizá por el apuro, por hacer, sacar rápido un expediente técnico, ¿qué es lo que sucede? Es que terminan copiando y pegando de otros expedientes técnicos, ¿no? Y muchas veces las especificaciones técnicas que son de, digamos, una obra de saneamiento, lo pegan para una obra de, no sé, edificaciones. Y se nota, porque incluso dentro de la descripción de la partida ya se tiene, ¿no? Descripciones de lugares, descripciones de tipos de materiales que no concuerdan con, con la actividad que tú vas a desarrollar. Por ejemplo, no que te diga, vamos a desarrollar la actividad o la partida de concreto 210, pero dentro de la descripción tú encuentras descripción de un tipo de concreto superior o inferior, quizá, no sé, concreto 140, por ejemplo. Y eso pasa. Los consultores a veces eh, quizá por el apuro, como les menciono, llegan a cometer ese tipo de errores. Pero para eso estás tú como residente de obra, vas y tienes que revisar esos documentos. Yo sé que, por ejemplo, las especificaciones técnicas son documentos muy extensos para revisar, pero igual ahí tienes que basarte en esos documentos para que más adelante no te estés sorprendiendo, ¿no? Como les mencionaba, acá este documento nos va a indicar qué tipo de materiales, la ejecución de las actividades, de qué manera se va a ejecutar las actividades, de qué manera tú vas a medir esas actividades y cómo tú vas a pagarlos o medirlos, ¿no? Aquí indica también que cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas especificaciones técnicas. Como les mencionaba, si tú tienes 100 actividades, 100 partidas, debes tener 100 especificaciones técnicas, ¿no? Ah, este es un pequeño ejemplo, por ejemplo, si tú vas a ejecutar la partida de concreto para solados, te indica, ¿no? Te indica concreto para solados de espesor de 10 centímetros o 0,2
10 metros. Acá incluso esta descripción de partida es un poco vaga, porque puede ser de un espesor de 0,10 metros, centímetros, 0,10 milímetros, no sabes. Tienes que ser muy específico, ¿no? En el caso este, y es un error del consultor que haya ejecutado, o bueno, haya elaborado esta partida, ¿no? Y ya bueno, si nos basamos específicamente a lo que es la especificación técnica, la partida de concreto para solados va a tener una descripción que nos indica en qué consiste la partida, ¿no? Un método constructivo que nos indica de qué manera vamos a desarrollar ese concreto o vamos a elaborar el concreto, qué tipo de materiales o a qué normas técnicas nos tenemos que basar para tener la calidad que nos está pidiendo en este caso. ¿Qué controles vamos a tener si es que vamos a eh, quizá tener algún tipo de cuidado al momento de ejecutar esta partida? Debemos estar pensando si quizás hay una partida relacionada a esta actividad, tenemos que ver de qué manera se va a medir. Por ejemplo, en este caso concreto para solados, es concreto, pudo haber sido medido por metros cúbicos, pero es solado, también te pide que sea por metros cuadrados. En este caso prima bastante lo que la experiencia también del proyectista, del consultor, ¿no? Y también tener buen ojo como residente y revisar este tipo de cosas, ¿no? Ponte que te diga, concreto para solados y se va a ejecutar por metros. Aparentemente no tiene sentido, pero si acá en la parte de descripción nos indica que quizá de un ancho específico, podría ser. ¿Ya? Las condiciones de pago. Y también ahí nos indican, ¿no? Las medidas o los métodos de medición o las condiciones de pago. Una vez que se ha desarrollado esa actividad, eh, ¿cómo controlas para que tú puedas pagar esa actividad, ¿no? Una vez se va a hacer, será pagado cuando se haga el vaciado, cuando compres el material, cuando instales un determinado material o ejecutes un determinado servicio. Ya, eso es lo que te tiene que indicar el, la especificación técnica, ¿no? Y eso es lo que tienes que revisar. Eh, Vamos a ver también la parte del presupuesto. Eh, el presupuesto lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a ver de manera más detallada. Acá quizá estamos, como una manera de introducción, estamos haciendo un tema de conceptos. Para el tema del expediente, acá nos indica, ¿no? Que el expediente es un documento que nos muestra el valor referencial de la obra. Este valor nos va a indicar o va a estar separado tanto en costos directos como costos indirectos, ¿no? ¿Qué serán costos directos, indirectos? Para eso nosotros tenemos el presupuesto que va a englobar tanto costos directos, costos indirectos y los impuestos. En este caso, como vemos que ya tiene impuestos, podemos decir que esta pequeña estructura que se está mostrando en esta figura de bloques es una estructura de presupuestos para una obra por contrata, ¿ya? Para una obra por contrata vamos a tener la presencia de impuestos en lo- claro, impuestos y un tema de utilidades, ¿no? Para obras por administración directa no existen utilidades. En el pie de presupuesto no vamos a tener la presencia de utilidades y estos impuestos ya no van a estar figurando tampoco en el pie de presupuesto, sino van a estar dentro de los ya adicionados a los costos de los materiales, ¿no? S- Solamente materiales y maquinarias. Entonces, si vemos de manera global a qué se basa el presupuesto va a tener los costos directos y los costos directos son los costos que van a ser utilizados directamente en la ejecución de la obra. ¿A qué me refiero? Van a estar todos los costos de materiales. Por ejemplo, vamos a construir un muro de concreto. Un muro de concreto, entonces, ¿qué costos de materiales vamos a tener? Las arenas, piedras, cemento, fierro, también vamos a tener la mano de obra, me refiero a personal obrero, operario, peón, oficial, costos de maquinarias, quizá también ahí vamos a tener maquinarias para excavaciones, movimientos de tierras y demás. Todos estos costos que intervienen directamente a la obra
o en la ejecución de la obra se denominan costos directos, ¿ya? Y estos van a estar dentro o van a estar plasmados por cada una de las actividades, así como les mencionaba que en las especificaciones técnicas, eh, cada actividad que nosotros realicemos va a tener una especificación técnica. En este caso también, cada actividad va a tener un análisis de costos unitario. Ese análisis de costo unitario también los tenemos que revisar, los tenemos que ver bien por el detalle de que, así como les menciono, pueden tener errores, pueden contener errores que nos pueden llegar a perjudicar. Y eso, acá tenemos un pequeño ejemplo, lo vamos a pasar en un momento. Por ejemplo, para costos directos, ya, todos los costos que intervienen directamente en la ejecución de la obra. Los costos indirectos van a ser todos los costos que son necesarios para la ejecución de la obra. Ahí van a estar los gastos, ya sea de los ingenieros, tanto residentes, asistentes, los ingenieros de calidad, ingenieros de salud, seguridad, dependiendo del tipo de obra y la envergadura de obra, tú vas a tener una serie de personales claves, ¿no? Eh, en este caso, vas a tener, estos gastos generales se van a dividir entre gastos fijos y gastos variables, ¿no? Los gastos fijos son los gastos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la obra. Y los gastos variables son los que sí están relacionados con el tiempo de ejecución de obras, ¿no? Por ejemplo, acá en gastos variables podemos tener los costos del personal técnico, tanto el pago de residentes principalmente. Vean este conjunto o bueno, este esquema, como todos los gastos que van a tener para el contratista, ¿no? Acá está dentro recién el residente de obra, ¿ya? Y todo eso siempre hay que revisar por ejemplo, en los gastos generales los revisamos para saber qué personal clave vamos a tener ahí, ¿no? Personales claves, qué tipos de ensayos quizá vamos a tener para la ejecución de algunas partidas específicas o para el control de partidas también que tengamos, ¿no? Aparte de eso, también tenemos la utilidad dentro de los costos indirectos. Es un porcentaje, eso ya, bueno, se maneja a nivel de consultor, una utilidad que va a favor del contratista, ¿no? Como les mencionaba, el análisis de costos unitario también es un documento que es básicamente un desglose del presupuesto. Cada partida tiene un análisis de costos unitarios y esto se tiene que revisar en las partidas más importantes. Por ejemplo, si es que vamos a hacer nuevamente el ejemplo de un muro, entonces tenemos que revisar principalmente las partidas o los análisis de costos unitarios de partidas relacionadas directamente al muro, que van a ser la producción, por ejemplo, de concreto. Bueno, en este caso está en columnas, o bueno, para columnas, ¿no? Nuestro ejemplo es para muros, por ejemplo. Y vamos a ver, entonces, si vamos a hacer concreto 210, tenemos que ver que la cantidad tanto de materiales o las cuadrillas tengan o guarden congruencia con el rendimiento que se tiene, ¿no? El rendimiento y la calidad de concreto que se va a tener. Por ejemplo, si me dice concreto 210, yo tengo que ver que la cantidad de bolsas de cemento sea superior a 9, ¿no? Que la cantidad o el volumen de piedra y arena también sean congruentes. ¿Qué tipo de maquinarias o equipos vamos a necesitar? Y la cuadrilla que vamos a estar requiriendo. ¿Ya? El detalle es ese. Ponte que si te dicen acá concreto 210 y te ponen, no sé, 5 bolsas de cemento, mm, ya vas viendo que es un dato que te va a perjudicar más adelante, porque tú no necesitas 5 bolsas para concreto 210, tú necesitas, en este caso sería 9,74. Y ahora, ¿de dónde yo justifico estas cantidades? Yo me podría ir directamente, digamos, a un estudio básico que es el diseño de mezclas, y ahí el especialista en el laboratorio, en su informe indicará, pues, se requiere para 1 metro cúbico de concreto de calidad 210, requerimos, no sé, en este caso, ¿no? 9,74 bolsas de cemento, 0,85 metros cúbicos de piedra chancada de media, y así por cada uno de ellos, ¿ya?
Por eso, acá, si se dan cuenta, cada actividad se va a relacionar, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que les hice, si hubiera habido un 5 bolsas, 5,74, por ejemplo, bolsas de cemento, eso, eso es algo que debemos plasmar en nuestro informe, ¿no? Indicando que es una, es una dosificación incorrecta. Ya sea que si revisamos, digamos, el informe del especialista y nos indica que es 9, entonces hay un dato o es una incongruencia de datos, ya sea culpa del consultor o ya sea culpa del especialista, ¿no? Siempre hay que revisar documentos importantes o partidas importantes sobre todo. Para este caso también tenemos la fórmula polinómica. Si es que, bueno, espero que sepan más o menos qué es una fórmula polinómica, si no, también les explico, ¿no? La fórmula polinómica es una expresión matemática que tiene diferentes monomios y estos diferentes monomios representan a las, a las, a los materiales más importantes dentro de nuestra obra. Por ejemplo, volvemos a nuestro ejemplo del muro. Si es que vamos a hacer un muro de concreto, en nuestro costo, no, perdón, en nuestra fórmula polinómica debería reflejarse lo que es eh, digamos, debería reflejarse acá el cemento, por ejemplo, acá está bien, tenemos cemento en un porcentaje, tenemos acero, tendríamos que tener agregados, y así, elementos o materiales más importantes dentro de nuestra ejecución. Por ejemplo, ¿no? Si vamos a ejecutar el muro, pero no aparece el costo unitario, o perdón, el índice del cemento, no aparece. ¿Eso qué quiere decir? Que esa fórmula polinómica está mal dada. Entonces, eso, más adelante, mientras se hacen las valorizaciones, es un perjuicio para el contratista. Ponte otras cosas en la fórmula polinómica. A ver, espérenme, déjenme abrir acá para que puedan, por ejemplo, en este punto, estos factores que nosotros vemos acá, como fórmula polinómica, nosotros tenemos que ver que esa sumatoria de esos 7 factores, digo 7, pero en realidad acá si lo cuentan, son 8 factores. En este caso, yo les digo 7 porque hay 7 monomios. Esos 7 monomios, la sumatoria de esos 7 factores debería sumar 1. ¿Qué pasaría si esa sumatoria no sumara 1? Sumara menos que 1 o sumara más que 1. Eso quiere decir que esa fórmula polinómica está mal dada y tenemos que ver que no va a terminar siendo en perjuicio de la ejecución de la obra, ¿no? También tenemos que ver que, por ejemplo, si tenemos, como es en este caso, uy, perdón, como tenemos en este caso, un monomio que se ha dividido en dos, o bueno, son dos agrupados, en este caso se llama así, el monomio de maquinarias y agregado grueso están agrupados, representan solamente un 0,063% de la fórmula polinómica, ¿no? Es un factor de 0,063. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este 0,063 tiene que estar dividido para estos dos índices unificados, que es en este caso maquinaria y agregado grueso. La sumatoria de esos dos, que en este caso son estos, ese porcentaje de participación, vamos a hacerlo así, este porcentaje de participación debe sumar el 100%. Ahí también tenemos que ver que eso, si no llega a sumar en monomios agrupados, no llega a sumar el 100%, ese también es un error y hay que informarlo. Hay otro error más que podríamos acá tener, podría ser la cantidad de monomios. Ponte que tenga 10 monomios, ¿no? La resolución 011, no, a ver, es la resolución número 11-79, vivienda, indica los lineamientos que debe tener para la elaboración de no, perdón, la elaboración de una fórmula polinómica. Para eso nos dice que una fórmula polinómica tiene que tener como un máximo de 8 monomios, en este caso, ¿ves? Tiene 7, eso es correcto.
que la sumatoria de los factores debe ser igual a 1. Acá no lo hemos sumado, vamos a suponer que es igual a 1. Y otras cosas también podemos ver en tema de fórmulas polinómicas. Un par de índices en específico. El índice de mano de obra tiene que estar no agrupado, tiene que estar solo. El índice de gastos generales también tiene que estar solo y tiene que estar con un porcentaje muy similar al porcentaje de gastos generales que se va a tener. Igual o similar. Con eso ya ves. En este caso, por lo menos podemos ver que cumplen esas dos características, mano de obra y el índice de gastos generales. Lo demás es un poco más a criterio, a la experiencia de cada profesional, como les menciono, dependiendo de la, del tipo de obra que tú vas a ejecutar, tienes que ver que esos materiales importantes se encuentren dentro de esta fórmula polinómica, ¿no? El detalle, por ejemplo, si tú vas a ejecutar una línea de conducción, por ejemplo, acá debería aparecer un índice que indique tuberías, ¿ya? O si vas a ejecutar estructuras de concreto, mínimamente tiene que estar el cemento, el, los agregados, los aceros, lo que corresponda a la ejecución de tu obra, ¿no? Para esto hay más casos y a ver, para la siguiente clase se los voy a, no sé si ordenar, pero para que lo puedan ver mejor, ¿no? Para poder ahí como hacer casos de estudio pequeños, rápidos, para que ustedes también lo puedan ver. A ver, en el expediente técnico también contienen estudios básicos y así como mencionábamos, estos estudios básicos pueden estar ligados, no es que pueden, están ligados directamente a los, eh, a los diseños principalmente, ¿no? Como les mencionaba, tendríamos estudios de mecánica de suelo o un diseño de mezclas. Ese diseño de mezclas está directamente ligado a lo que es el análisis de costo. Un estudio de mecánica de suelo va a estar directamente relacionado a la estructura que tú vas a construir, al tipo de material que vas a excavar, a la presencia o no presencia de, eh, de nivel freático. Todo eso, todos estos documentos son relacionados a tanto los diseños, tanto a los presupuestos o a las especificaciones técnicas que nos pueda solicitar el expediente, ¿no? Por eso, si tú, digamos, tú ves un error que se nota, por ejemplo, digamos, en una cantidad, tú puedes hacer la comprobación con el tema de los estudios básicos, temas de topografía, para ver el relieve del suelo, estudios hidrológicos, todos los diferentes estudios que podamos tener acá tienen que estar relacionados directamente con el tipo de obra que tú vas a ejecutar. Por ejemplo, si tú vas a ejecutar una obra de saneamiento por ejemplo, vas a construir una captación en un río, una captación, no sé, tipo barraje, eh, sí o sí necesitas el estudio hidrológico, ¿no? Porque estás tomando o necesitas, requieres los datos del tipo de cuenca, del tipo de material, los volúmenes, las cantidades de agua que pueden transitar por esa quebrada en un momento de máximas avenidas, por ejemplo. Pero no es necesario si es que tú vas a construir, por ejemplo, ¿no? Una edificación dentro de una ciudad que básicamente ya está urbanizada, simplemente estarías necesitando este par de estudios, ¿no? Eso va a depender mucho del tipo de ejecución que tú vas a tener. Otro de los documentos importantes es la programación de obra también. En este caso nos va a indicar el tiempo que va a tomar cada actividad, o que en promedio, ¿no? En general va a tomarnos cada actividad y el sentido, eh, el, el- no el sentido, sino la forma, cómo vas a ejecutar la obra. Primero, por ejemplo, no sé, en este caso, vas a poner los aceros, luego vas a poner los ladrillos, te va pidiendo otra vez nuevamente los ladrillos, vas a encofrar, vas a poner el concreto. Si te das cuenta, vas a seguir una secuencia de actividades acá hasta llegar a la culminación total del proyecto. Y un detallito que acá no se muestra
Un detalle es que, como te digo, si tú sigues esa línea de actividades, tú puedes ver que por ahí se está formando un camino, ¿ya? Ese camino se llama la ruta crítica. Y esa ruta crítica nos indica la duración de todo el proyecto. Si acá nos dice, por ejemplo, no sé, ponte 3 semanas de ejecución, entonces nuestro proyecto tiene que ejecutarse en 3 semanas. Y si te das cuenta, hay actividades que están dentro de la ruta crítica y hay otras actividades, por ejemplo, en este caso, este azul, que están fuera de la ruta crítica. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que estas actividades marcadas de color azul tienen tiempos, ¿cómo se llama esto? Se llama holgura, ¿no? Tienen un tiempo de más para poder ejecutarse y que lo ejecutes quizá no en su tiempo, no va a perjudicar que la duración o el plazo de ejecución de obra se vea afectado. Pero en el caso de que una actividad que pertenece a la ruta crítica se prolongue más de lo que está planificado, eso va a hacer que esa diferencia vamos a poner con D minúscula, perdón, esa diferencia D minúscula también se vea reflejado en la cantidad de tiempo que tú vas a ejecutar. Por eso, dentro de la programación, tú tienes que ver cuál es la ruta crítica de tu proyecto. Para eso te ayuda bastante la experiencia que tú puedas tener. Ves esta programación de obras, si tú indicas o ves que no está correctamente, porque de eso también pasa muy seguido, que el tema de la programación no está dado y simplemente está ordenado como sea, muchas veces esta programación vas a tener que modificarla, ¿no? Y presentar una programación o un calendario de obra con tus propios datos. ¿Ya? Para esto me sirve principalmente. Ahora, esa programación de obra se va a tener que ver reflejado en un cronograma valorizado. Así como tú ves acá, esto lo están representando por días, semanas, quizás. Para un cronograma valorizado, lo que vamos, no se nota bien, para un cronograma valorizado, vamos a necesitar que esos días se transformen en meses. Esos días se transformen en meses. Y, por ejemplo, no vamos a suponer que este es el primer mes. En ese primer mes vamos a ejecutar la partida tal, una, dos, 3 partidas. Y esas 3 partidas tienen que estar reflejadas en un mes. Sumando esas partidas, vamos a ver que tenemos un porcentaje de avance. Por ejemplo, ¿no? Si en el cronograma valorizado nosotros indicamos que en el primer mes vamos a avanzar, no sé, un 10%, eso es eh, eso es un avance programado, ¿ya? Pero en realidad en el campo hemos avanzado, no sé, un 5%, solo un 5%. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que sucede si es que avanzamos menos de lo que nos están programando? O en el mejor de los casos, ¿qué es lo que pasa si avanzamos más? ¿Será bueno? ¿Será malo? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero más o menos vamos dándonos cuenta, ¿no? Que nosotros tenemos documentos que o que nos sirven para controlarnos. Nosotros como residentes tenemos que usar estos documentos para saber qué partidas ejecutar, para saber cuánto tiempo tenemos para ejecutar y qué porcentaje de avance tenemos como límite para avanzar. No, no límite, sino como referencia para avanzar, ¿no? Ahora, y este mismo cronograma le sirve al supervisor para controlar al residente. Si, por ejemplo, como en el ejemplo anterior, en el primer mes teníamos que avanzar 10% y el residente, o bueno, en la ejecución se avanzó un 5%, ¿qué consecuencias trae que tú hayas avanzado menos? Ese es el detalle. Para el cronograma valorizado nos sirve para hacer esa referencia, ¿no? Si hemos avanzado más o menos, qué es lo que está pasando. Y para eso no tenemos 3 casos en particular. Si el avance programado es igual al el, el avance, ¿cómo se llama esto? El avance reportado. Si son iguales,
¿qué va a suceder? Si el avance que estás reportando es menor al programado, se te va a considerar como atrasado. Pero menor cuánto? Menor 10, 20, 30% a lo avanzado. Por ejemplo, si yo avancé, me dicen que yo tengo que avanzar 10% en el primer mes, 10%, y yo he avanzado 9%, ¿me puedo considerar como atrasado? Estoy siendo menor a lo programado. Y adelantado, por ejemplo, en este otro caso, si me dicen que yo tengo que avanzar, no sé, un 10% en ese mes, pero yo avancé, no sé, un 15%, ¿eso qué quiere decir? Que yo estoy haciendo más de lo que está programado y me van a considerar como adelantado. ¿Y eso qué tiene que ver? Esas pequeñas consecuencias los vamos a analizar en la siguiente clase, pero ya les voy dejando ahí el, la espinita, ¿no? Para que puedan estar viendo, revisando, sobre todo los nuevos, para que vean que hay diferentes casos y cada caso tiene su consecuencia, ¿ya? Ahora, más o menos vayan viéndolo. Vamos a dejar la clase hasta acá. Espero que les haya gustado y bueno, ¿no? Yo les espero a la siguiente clase. Como, como se dan cuenta, aún no entramos de lleno a lo que es la residencia y supervisión, pero este es un paso previo que nosotros necesitamos para llevar las cosas en orden, ¿no? Saber que el expediente técnico es un documento importante que nos van a guiar para saber qué metas tenemos, de qué maneras ejecutarlas y en cuánto tiempo ejecutarlas, ¿no? Le sirve al residente para poder ejecutar la obra y avanzar y tener control sobre su obra, y le sirve al supervisor para controlar al residente, ¿ya? Para controlar qué tipo de actividad o qué actividades va a hacer, en qué cantidad, qué tipo de materiales, calidad va a necesitar en la ejecución de las diferentes actividades y los plazos de ejecución finalmente, ¿no? Ya, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Espero que les haya gustado y en la siguiente clase vamos a hacerlo, vamos a meternos un poquito más, ¿no? Vamos a traer un poco de casos de estudio para que, sobre todo los nuevos, tengan cierta noción. Vamos avanzando de poco en poco y, bueno, espero que les guste, ¿no? Muy bien, ingeniero Luis, no sé si se encuentra ahí. Sí, ingeniero. Creo que alguien está levantando la mano. El chat, el micrófono está activado, estimados participantes. Si quieren hacer una pregunta, Luis Wicha y Zarela creo que quieren comentar algo. Volviendo a activar el micrófono. Ingeniero, buenas Ahí está. noches. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, sí, yo quería consultar, para ejercer residente de una obra, nos pide experiencia mínima de 2 años, ¿verdad? Y quiero saber si la experiencia también es de 2 años en el caso sea residente de una actividad. Eh, Buenas noches, señorita Zarela. Tenga en cuenta una cosa, ¿no? Actividad y obra son diferentes. El detalle ahí, por ejemplo, para la contratación o para ser considerado como eh, experiencia, como residente, eh, tiene que ser a partir de la colegiatura, a partir de ser habilitado, y dos, tiene que estar en las bases de o sea, en las bases de su contratación, ¿no? Por ejemplo, si te pide residente de obra, tienes que tener 2 años de experiencia en la especialidad, pero cómo, digamos, el comité evalúa la experiencia, eh, va a ser, ahí ellos van a indicar, ¿no? Cuenta como experiencia de la especialidad haber ejecutado obras por administración directa de ese tipo de obras, obras por contrata de ese tipo de obras, obras por, no sé, obras privadas de de esa característica. Eso depende bastante de las bases o los requisitos de contratación, ¿no? Así como pueden ser muy específicos, específicamente en obras. El término obras te va a contar solamente a lo que son
obras directamente. Si te dice obras y o actividades, ahí quizás, no es que quizás, sí te van a considerar como experiencia. Ya, ingeniero, muchas gracias por su respuesta. También quería realizarle lo que es otra pregunta. En el caso, decía, de supervisión, solo puedes estar contratado en una sola obra, ¿no? Pero también he visto casos donde en la misma entidad, bueno, está como supervisor en una obra, pero al mismo tiempo también le designan por función que esté como supervisor en otra obra. Y ambas son por administración directa, ¿no? En la misma entidad. Bueno, en ese caso, lo que pasa es que muy probablemente, según lo que se menciona, es que sean obras pequeñas, obras sencillas, pequeñas, y que tengan un ámbito de desarrollo muy cercano, ¿ya? Eso depende bastante de la entidad, pero, eso seguramente pasaba en años anteriores, porque no había algo, bueno, una directiva, una una resolución que diga lo contrario. Ahora, el detalle es que actualmente, sobre todo el año pasado, a finales de año, ya se tiene esa resolución de Contraloría, ¿no? La que menciono, la 432, y eso ya te limita porque si tú no cumples lo que indica esa directiva, básicamente está siendo en contra de en contra de la Contraloría, y una vez que ha sido, digamos, reportado o ha sido intervenido, el problema se lo va a ganar el funcionario que está haciendo las veces de supervisor o inspector. Ese es el detalle. Por eso, cuando no teníamos cuando no se tenía, digamos, un marco normativo para este caso, para el inspector, eh, se basaban básicamente a lo que indicaban las directivas propias o particulares de cada entidad, pero ahora en este caso es un poco más general, o perdón, más específico. Todo lo que indica la directiva 432 de la Contraloría, sí o sí lo tienes que cumplir, porque en función a eso es lo que la Contraloría, en el peor de los casos que intervenga, con esta directiva te van a sancionar o te van a librar, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que quizá algunos malos manejos, quizá por desconocimiento de, de este tipo de documentos, puedan llevarnos a cometer errores, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta eso. Y al final, quien se va a ganar el problema va a ser el funcionario, ¿no? Principalmente el que ha contratado o el que lo ha designado. A ver, acá hay otra pregunta, dice Lice Rosana, dice, no, estimado profesor, tengo entendido que la fórmula polinómica ha sido anulada de expedientes técnicos. No ha sido anulado. Hay un detalle, ¿no? La fórmula polinómica es un documento parte del presupuesto que sí o sí tiene que estar presente y tiene que estar elaborado de manera correcta para obras por contrata, y eso es de manera obligatoria. Para obras por administración directa no es obligatorio o simplemente no es necesario el uso de la fórmula polinómica. ¿Por qué? Porque la fórmula polinómica, principalmente su función es determinar los reajustes que vamos a tener. ¿Por qué? En la variación de precios que vamos a ir ejecutando desde la elaboración de la fórmula polinómica hasta el momento donde se ha ejecutado, y mes a mes, mientras se va ejecutando, nosotros tenemos que hacer los reajustes, ¿no? Calcular los reajustes por un tema de inflación de costos, bueno, inflación en el mercado básicamente, y el detalle es ese. Para obras por contrata es obligatorio porque básicamente le ayuda a actualizar los precios, se podría decir así, en favor del contratista, ¿no? Eso le favorece mucho al contratista, ¿ya? Pero en una obra por administración directa, una fórmula polinómica no tiene sentido porque la fórmula polinómica, porque la entidad, al ser una obra de la entidad y la misma entidad lo está ejecutando, no hay necesidad de un reajuste, pues. O sea, ¿me entienden? No hay esa obligación de una ganancia adicional por la variación de costos, ¿no? Es la entidad, es una obra del Estado ejecutado por el Estado mismo en realidad.
Ingeniero, buenas noches. Disculpe, una consultita. ¿Aló? Buenas noches, Wilber. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero Hugo. Buenas noches. Disculpe. Mira, a veces la experiencia o por el trabajo, se ha encontrado de que las fórmulas polinómicas, están dado el índice unificado de precios, ¿no? Para poder hacer los reajustes, ¿no? Entonces, de que o sea, hay casos que se ha encontrado de que las empresas contratistas, en la etapa de liquidación ya presenta el reajuste, pero sin embargo no hay una justificatoria, de las valorizaciones realizadas, digamos, 1 a 5, ¿no? No lo han utilizado o no lo han hecho la fórmula polinómica o lo que es reajustes mensuales en cada valorización. Entonces, lo que hacen es, mayormente yo puedo interpretar o puedo decir de que han visto un saldo real y de acuerdo a eso ya quieren cuadrar y presentar el reajuste, ¿no? Y para mí, eso estaría mal, porque normalmente se debe hacer correctamente es en cada valorización, ¿no? Claro, los reajustes básicamente se hacen en cada valorización, ¿no? Pero el detalle es que eso prima bastante por el tema de la manera como va a manejar el residente. Lo normal, como tú dices, es que vaya de manera mensual, ¿no? Eso es lo normal. Y más adelante, ya finalmente, cuando se tengan los índices unificados para cada, para cada material, ya con los índices actualizados, ya se puede hacer en la liquidación con los reajustes reales, ¿no? Pero eso va a generar una pequeña variación. Pero como indicas, lo normal, Wilber, es que sea en la valorización, por valorización, ¿no? Claro, de eso nada más ya sería ingeniero, porque, o sea, al final, prácticamente es como hacer un resumen de la valorización 1, 2, 3, 4, 5 para la liquidación, ¿no? Ujú. Porque también hay casos que he encontrado en las liquidaciones de que no han hecho ¿no? Ningún reajuste mensual de cada valorización y ellos presentan un final, un reajuste final. Pero lo correcto para mí sería de que tenga antecedentes justificatorias, ¿no? Y también algunos, ni siquiera, en la liquidación presentan lo que es, índice unificado de precios, entonces no sabes de dónde o cómo lo está sacando, ¿no? Claro, claro, en eso tienes razón, ¿no? Hay manera, hay quizá casos particulares donde se presentan lo que mencionas, ¿no? Pero como indicas, lo normal es eso, ¿no? En cada valorización hacemos nuestro reajuste y finalmente en la liquidación, con los índices unificados ya reales de cada mes, podemos hacer bueno, podemos realizar la liquidación y sus demás, ¿no? Con los índices unificados reales, ¿no? Claro, ingeniero, gracias, ingeniero. Ya, ya, Wilber. Ok, muchas gracias, estimados participantes. Sí, bueno, como les comenté al inicio, ¿no? Se va a estar sorteando una media beca completa del curso, o sea, 50% de descuento en el certificado. Si aún no se, por favor, regístrense su asistencia, ahí está en el chat del Meet. Es importante que estén acá para que puedan, para poder sortear, ¿no? Y a ver, ¿cuántos son? Ahorita hay 20 nomás que han registrado su asistencia. Somos 37 en la sala, estimados participantes. Ya para dar este sorteo en la ruleta. Bueno, entonces con los 19 nomás voy a hacer la ruleta, ya que no quieren ese 50% de descuento en el certificado. Entonces, con los 19 nomás, entonces estaré dando esta ruleta. Más oportunidad para los participantes. Ahí está, un hito, ¿ves? Un hito sacado, extra ya.
Hasta las 9:25 le voy a dar oportunidad a los que aún todavía no han registrado, ¿no? Su asistencia. Al finalizar las sesiones, en la sesión número 6, también voy a hacer otro sorteo, pero va a ser un sorteo de una beca completa, o sea, el certificado gratis. A ver, las 8:24 todavía está faltando. Aún pueden registrarse su asistencia. Está en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, como en el chat en Meet, ¿no? Ese link. A ver. Somos 37 en la sala. En nuestra sesión número 2 es el día martes, también a la misma hora, a las 6:30 p.m. Su sesión número 2. Mañana se va a estar subiendo su material como el video, ¿no? De esta clase introductoria. Ya, ahí está, 6:25. Ya, a ver. Voy a hacer sorteo con estos participantes que han registrado. Sí, Lisette, va a haber examen. Cada 3 sesiones se va a hacer una evaluación. Todo es para marcar, sencillo, de todo lo que explica el ingeniero Hugo. Ya vamos a hacer el sorteo, a ver, de esta media beca completa, no, de este 50% de descuento en este certificado. Con el Colegio de Ingenieros, ¿ah? Con el Colegio de Ingenieros. A ver, Tineo Galindo, ¿está Tineo Galindo acá en la sala? El micro está activado, a ver, Tineo Galindo. Ingeniero, sí, buenas noches, sí me encuentro. A ver, Tineo Galindo. Ok, Tineo Galindo, has ganado tu 50% de descuento en el certificado. ¿Me puedes escribir acá en el WhatsApp, por favor? De ahí, para poder registrar tus datos. Ok, muchas gracias, estimados participantes, por asistir a esta primera sesión del curso de Residencia y Supervisión de Obras Públicas. El día martes, 02 de julio, el martes es su segunda sesión, ¿no? Y la tercera sesión el día jueves. Y como pueden observar acá, el día sábado, 06 de julio, es su primera evaluación, con 48 horas para que puedan resolver y optar por su certificado, ¿no? De manera opcional. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches y les esperamos el día martes a las 6:30 p.m. Muchas gracias. Un gusto con todos. Muchas gracias. Y también con el ingeniero Hugo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por esta sesión número 1. Me despido. Muchas gracias, hasta luego, ingeniero. Muy buenas noches y nos vemos el día martes a las 6:30. Muchas gracias. Gracias, feliz noche.